traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Hola, bendiciones. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar aquí con ustedes, ser parte de esta bendición. Bendecimos a los pastores González, el Ministerio Mies, y a todos aquellos que hacen posible esta transmisión. Y una vez más, para mí es un placer poderte bendecir. El Ministerio GPS aquí en Canadá está complacido en poder dar una palabra, en poder estar orando por ustedes como iglesia, como ministerio. Y como dije, para nosotros es una hermosa bendición poderte bendecir, mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijas. Eh, Estamos a gusto sabiendo que usted recibe esta palabra de parte de Dios. Y he estado conversando en nuestra iglesia, he estado hablando en el ministerio acerca de los planes.
que Dios tiene para con nosotros. Y de hecho, el título de este mensaje se llama Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan porque Dios no es alguien que improvisa con nosotros. Dios no es alguien que siempre está buscando de improvisar a como si fuéramos ratones de laboratorio. No, Dios tiene un plan establecido desde la eternidad para cada uno de nosotros. No, Dios no se está inventando un plan cada día. Dios ya está organizado. Dios es un Dios de planificación y Él nos enseña también a poder ser organizados con los planes. Dios nos salva y nos llama según su propósito eterno. Él tiene un propósito con nosotros, tiene un propósito con cada uno de ustedes y ninguno de nosotros vinimos a esta tierra por casualidad o por error, vinimos porque hay un propósito en nosotros. Y tenemos que entender esto que es muy importante. La salvación y el llamado que Dios nos hace no es por la obra que nosotros hagamos, no es por lo muy bien que nos portemos o por lo mal que hicimos o aunque si éramos más santos que unos, más pecadores que otros, sino que se trata de su soberanía, se trata de su poder, se trata de su propósito en nosotros. Así que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la obra que tú puedas hacer. Hay mucha gente que piensa que Dios ha llamado a pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, salmistas, y que los ha llamado porque son más especiales o los ha llamado porque se portaron mejor o los llamaron porque tienen más habilidad. No, no, no. Hay un propósito desde la eternidad para cada uno de nosotros y nada tiene que ver con la obra que nosotros hagamos, sino que es una obra eterna, es un propósito eterno de Dios para con nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice así, nos confronta con esta palabra, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quiero repetirte este pasaje. Quien nos salvó, segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, ahí tenemos que darnos cuenta que no es conforme lo que tú hagas o dejes de hacer, sino que dice según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de este siglo. Así que hay algo muy interesante que nosotros necesitamos entender. La palabra dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios tiene un propósito con cada ser humano que estuvo, que está y que estará en esta tierra. Un propósito extraordinario. Ojo, no quiere decir que porque Dios tenga un propósito, se cumplirá el propósito en cada una de esas personas. Porque hay muchísima gente que ha muerto, hay muchísima gente que ha pasado por esta tierra. De hecho, hay mucha gente que está en esta tierra que hasta el día de hoy no ha cumplido el propósito de Dios. Han vivido su vida como ellos quieren vivir, han hecho las cosas como ellos los quieren hacer, pero no según el propósito divino. Lo que quiere decir es que Dios tiene un plan para tu vida, pero la única forma que ese plan se cumpla en tu vida es que entonces tú decidas entrar en el plan de Dios para que ese plan pueda cumplirse. O sea, esto no es de que, bueno, Dios tiene un plan conmigo y se va a cumplir sea como sea. Pues no, Dios tiene un plan contigo y Él te quiere mostrar el plan, pero tú necesitas introducirte en el plan de Dios y obedecer dicho plan para que pueda entonces manifestarse lo que Dios tiene para contigo según su plena y única voluntad. Pero tú tienes que decidirlo. Hay mucha gente que, es más, si te das cuenta, hay miles de personas sobre esta tierra y no miles de personas sobre esta tierra están ejerciendo el llamado que Dios hizo. No están caminando según el propósito de Dios, no están caminando según el plan divino, sino que cada quien hace su propio plan y quiere introducir a Dios en sus planes. Parece bonito, parece correcto, pero no lo es. Tú tienes que introducirte en los planes de Dios, no introducir a Dios en tus planes. Así que este versículo nos recuerda que la salvación no es una recompensa por el mérito humano, ni una respuesta a nuestras buenas intenciones.
más bien es una acción soberana de Dios basada en su propósito eterno y en su gracia inmerecida. Lo que quiere decir que la salvación y el llamado que Dios hace no es una respuesta de Dios por el pecado, porque más bien es algo que ya Dios tenía de antemanos para nosotros. Dios lo había preparado y lo había predestinado antes de los tiempos de los siglos. Acabamos de leer, dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes que los tiempos de los siglos se estableciera sobre, recuerde algo, los tiempos fueron creados para el hombre, por el hombre y para el hombre fueron creados los tiempos, porque en la eternidad no hay tiempo. Y está diciendo aquí antes de los tiempos, o sea, antes que existiera el tiempo, antes que viniera el hombre a la tierra, ya Dios nos había escogido en Cristo para su gracia, para su propósito. Lo que quiere decir es que la respuesta de la salvación y del llamado divino no es una respuesta por un acto emergente de Dios, porque Dios dice, bueno, el hombre pecó, ¿ahora qué hago? No, ya Dios tenía todo preparado antes de la creación de todas las cosas. Así que antes de que existiese este mundo, antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios nos había amado y nos había elegido en Cristo Jesús. Mira lo que dice Salmo capítulo 139, versículo 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, y usted puede leer todo el Salmo 139 porque habla acerca de esto, pero te voy a leer el verso 4, el verso 13 y el verso 14. Dice al verso 4, antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú la sabes toda. Incluso en otra parte de la palabra dice que Dios conoce nuestros pensamientos antes de que estén en nuestra mente. Porque Dios es soberano, Dios es omnisciente, omnipresente y Dios sabe todas las cosas. El verso 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. El 15 dice, no estaba oculto de ti mi cuerpo, no estaba oculto. Cuando en secreto fui formado, o sea, cuando estaba en el vientre de mi madre y fui formado, yo no estaba oculto a ti. Y entretejido en las profundidades de la tierra. Verso 16 dice, tus ojos vieron mi embrión. Oh my God. Dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni siquiera uno de ellos. Mm. Eso quiere decir de que cuando tú simplemente eras un embrión, ya Dios te había visto. Tú te has escuchado más de una vez acerca de este acto científico de que en un esperma del hombre hay millones de vida, hay millones de posibilidades, pero solo uno o dos, o cuando es parto gemelar o cuando es trillizo o quíntuple, ha sido lo máximo, que entra en el ovario de la madre. Entonces estamos hablando de que hay una persona que ganó a millones de personas, ¿verdad? Hay una, y esa fuiste tú la que ganaste. Pero cuando ganaste, era que ya Dios te había visto, era que Dios ya te había elegido. No fue que tú ganaste, fue que Dios te dio la victoria. No fue que tú elegiste el ovario, fue que Dios eligió que tú entraras en el útero de tu madre. Lo que te estoy diciendo es que ya fuiste elegido antes de que del siglo de todos los tiempos ya Dios te había elegido, pero hay algo extraordinario que dice el versículo 16. Dice, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Quiero decirte, en el libro de Dios están escritos todos tus días. En el libro de Dios está dicho cuándo morirás, cuándo ibas a nacer, cuándo vas a morir. Y todo lo que hay escrito acerca de ti. Hay en el libro de Dios, Dios escribió todas las cosas. Y dice, cuando no existía ni siquiera uno de ellos, ya Dios había determinado una meta, había determinado un propósito, un plan con tu vida. Y Dios tiene algo extraordinario. No te das cuenta que muchas veces tú vas a una iglesia y sí, a veces vuelve como repetitivo, pero es que es cierto. ¿Cómo podemos cambiar una verdad? Tenemos que decir la verdad en todo el mundo y en todo lugar donde vayamos. ¿Cuál es la verdad?
Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un plan contigo, Dios tiene cosas extraordinarias contigo y es verdad, Dios lo tiene. Lo que sucede es que tú no lo sabes hasta ahora porque tú no te has dado la tarea de poder entrar en su presencia y decirle, Señor, revélame tu plan, cuál es el plan que tú tienes conmigo e introdúceme en tu plan, ayúdame a ser parte de tu plan, Señor. Yo quiero que tu plan se ejecute y se manifieste a través de mi vida. Así que la salvación y el llamado son actos de Dios, no tienen nada que ver con el hombre. El hombre no te llama, el hombre no te salva. Esto es un plan meramente de Dios. La frase quien nos salvó y llamó, que vimos ahora mismo en Efesios, quien nos llamó y salvó, pone la acción en Dios, no en nosotros. No es que tú dices, es que yo voy a buscar a Dios. No, antes de que tú decidas buscar a Dios, ya Dios te había buscado. Es que yo ahora voy a amar a Dios. Antes que tú decidieras amar a Dios, ya Dios te había amado. Pues tú dices, ahora pienso y quiero buscar a Dios. Antes de que tú pensaras en Dios, ya Dios había pensado en ti. Antes de que tú quisieras buscar a Dios, ya Dios te había buscado a ti. Lo que quiero decirte es que cuando tú piensas ahora ser cristiano, ya para Dios había sido elegido en Cristo Jesús. O sea que ni siquiera hay mérito ninguno en el hombre que diga ahora soy cristiano. No, no es que no eres ahora, es que ya habías sido elegido para hacerlo. No es que ahora me voy a meter evangélico, ya había sido elegido para hacerlo. Lo que quiero decirte es que más bien es un privilegio que tú puedas en este tiempo obedecer al plan que Dios tiene contigo. Así que esta frase, quien nos llamó y salvó, pone toda la acción en Dios y no en los hombres. La salvación no es un proceso iniciado por el ser humano, sino una obra completa del Creador que nos alcanzó cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 al 5, habla de esto. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó primero. Tú no pensabas en Dios, tú no ni querías a Dios, ni conocías de Dios, pero ya Dios te conocía, te quería, te amaba, ya Dios te había elegido para algo. O sea que Dios había pensado en ti primero. El llamamiento santo, esa palabra de Efesios que dice que nos llamó con llamamiento santo, es más que una invitación, es un llamado eficaz, uno que transforma y que da vida a ti. Como cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba, el poder de la palabra divina hizo que el muerto se levantara. Así es nuestra conversión. No respondimos a Dios porque éramos buenos, sino porque Él nos dio vida. Por eso no, por eso respondimos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Nos dio vida para poder resucitar y decir, wow, es que en realidad yo tengo un plan. O sea, perdón, que Dios tiene un plan y yo estoy para ser introducido en ese plan. O sea, que Dios tiene propósito conmigo, por eso te llamó. Tú no estás en el evangelio por casualidad, no estás en el evangelio porque hubo una emoción, hubo algo, no sé qué, que me llevó a confesar a Cristo y ahora camino en el Señor. Estoy en esto, en el evangelio, pero ni siquiera sé qué es lo que estoy haciendo. Hay un plan de Dios para tu vida. Eso es lo que necesitas entender. No conforme a nuestras obras, dice el apóstol Pablo. Esto destruye cualquier noción de justicia propia. Hay gente que cree que salva porque lo buena que ha sido. Es que yo no he robado, es que yo no he matado a nadie, es que yo no miento, es que hay gente que cree que es más buena que cualquiera y no es por eso. No tiene nada, absolutamente nada que ver contigo. Todo es un plan divino de Dios. Dios nos eligió porque vio algo bueno en nosotros. ¿Qué vio en nosotros? No lo sé. ¿Qué cosa buena vio en nosotros? No lo sé. Solo Él lo sabe. Porque si te das cuenta, muchos de los que me están oyendo ahora mismo saben que nadie vio nada bueno en ellos, pero sí Dios pensó. Hay gente que te desechó, hay gente que te menospreció, pero Dios sigue teniendo el plan contigo. Así que no fue anticipado que íbamos a creer o que íbamos a hacer el bien. Mira lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 11. Mira lo que declara Romanos. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Pues, esto le revienta la cabeza a cualquiera. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que no tiene nada que ver con tus obras.
antes de que tú nacieses, antes de que tú pensases hacer el bien o el mal, ya Dios te había elegido y había permanecido el llamamiento, no por obra, sino por el que llama. Así que esto no tiene nada que ver contigo. Este versículo muestra que la elección de Dios precede a cualquier acción humana. Su elección no depende de nuestras decisiones, sino de su voluntad y el plan soberano. Esto no debe llenarnos de orgullo, sino más bien de una profunda humildad y de gratitud a Dios. Porque tú no puedes decir es que yo soy mejor que los otros. Es que Dios me eligió a mí porque soy más sabio, más inteligente, conozco más Biblia, soy más teólogo, más espiritual que el otro. No, esto no tiene nada que ver contigo. Esto todo es un plan soberano. ¿Y por qué yo te estoy hablando de esto? Porque lo primero que yo necesito que tú puedas entender es que el llamamiento de Dios, el propósito de Dios y todo lo que hoy día tenemos ha sido por su gracia y ha sido porque Dios así lo decidió. Así lo decidió. Tiene algo extraordinario para tu vida. Pero necesito que entiendas eso. No es por tu obra. No es por lo que, porque hay mucha gente que se frustra y dice, hoy no hice, no me estoy portando bien o no me porté tan bien o no. Hay un propósito. No estoy diciendo de que ahora vas a hacer las cosas malas. No, 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 porque para o de que se cumpla el plan extraordinario de Dios en tu vida, tú tienes que alinearte a la perfecta voluntad de Dios. Así que este versículo nos muestra que el propósito de Dios eterno para nuestra vida, en ambos pasajes, habla del propósito de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 lo refuerza esto. Dice, según nos escogió él antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Más nada. Porque Dios decidió en su voluntad elegirte antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí quiero que sepas y entiendas de que no estás aquí por casualidad, no fuiste un error del destino, no fuiste una carita al aire de tu papá, no, no, no fue un error, haya sido por inseminación artificial, haya sido adoptado, haya sido hecho como haya sido creado, como haya sido concebido, esa es la palabra. Hay un propósito de Dios, Dios así lo decidió porque tiene propósito contigo. No naciste por error. Tu hijo, no quedaste embarazada por error. No quedaste embarazada porque el anticonceptivo no funcionó o porque tu esposo no pensó. Es porque Dios tiene propósito extraordinario con ese bebé que viene en camino. El propósito de Dios no es caprichoso ni impersonal, es un propósito lleno de amor, sabiduría y gracia. Fuimos escogidos en Cristo antes de los siglos, lo que significa que todo en nuestra salvación gira en torno de Jesús. Su vida, su muerte y su resurrección gira en torno a nosotros. La gracia de Dios antes de los siglos, esto nos recuerda que el Evangelio no es un plan de emergencia. Antes de la fundación del mundo ya nos había elegido. Recuerda esto. No es que Dios dijo, ah, pues me voy a inventar a ver qué hago para salvar al hombre. Ya eso estaba listo. Dios había planificado la cruz antes de la fundación del mundo. No es una reacción de Dios al pecado del hombre. Es un plan eterno establecido antes de los tiempos, antes de la creación. Dios ya se había provisto gracia en Cristo desde la eternidad, sabiendo perfectamente qué seríamos o quiénes seríamos con nuestras fallas, con nuestras luchas, con nuestras necesidades. Ya Dios, antes de crearnos, ya sabía lo que había pasado con nosotros. Por eso, antes de cualquier cosa, ya Dios había provisto la salida, ya había Dios provisto la cruz, ya se había provisto de Cristo para ello. No por obra, sino por fe. Pero una fe que también es don de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley, sin las obras de la ley. Pero incluso esta fe que hoy día tenemos no es algo que generamos nosotros. No es que, es que yo tengo fe, no, tú tienes fe porque Dios te la dio, o tú no tienes fe tuya. Dice la palabra que Dios nos dio a cada uno una medida de fe, a cada ser humano. ¿Qué haces tú con la fe? Es otra cosa. ¿Dónde pones tú tu fe? Es otra cosa. Pero incluso esa fe que tú tienes, esa fe que tiene la gente en la brujería, esa fe que tiene la gente en la santería, esa fe que la gente tiene en otras cosas, esa fe ni siquiera es de ellos. Esa fe es de Dios que se la puso en ellos para creer en Dios. Lo que pasa es que ellos toman esta fe y la depositan en lo que no lo salva, en lo que no le da propósito, en lo que no le da meta, ni le da plan en su vida. Ese es el error. Pero aún la fe que nosotros tenemos no ni siquiera es de nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por gracia soy salvo, que es un llamado gratuito, un don inmerecido. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. O sea, la fe no es tuya. La fe no tiene nada que ver contigo. La fe es algo, una sustancia espiritual que Dios inyectó en tu vida para tú poder creer. La fe ni siquiera es tuya. Esto es don de Dios. Y la palabra don es un regalo. Pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de que yo tengo mucha fe, de que ni siquiera esa fe es tuya, esa fe proviene de Dios. Dios obra en nosotros incluso para creer. Nuestra confianza, nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia, todo es fruto de su obra en nosotros. Esta verdad nos debería llenar de reverencia. No somos cristianos porque fuimos más sabios, más sensibles o más justos que otros. Somos cristianos porque Dios, por razones que solo Él sabe, nos escogió y nos llamó por su gracia. Hago un paréntesis aquí importante. Millones de personas en esta tierra, pero no millones de personas en esta tierra están caminando en Cristo Jesús. Quiere decir que gracias al Dios eterno, tú has respondido a este llamado que Dios ha hecho a tu vida desde antes de la fundación del mundo y que ahora estás en el plan divino. Pero hay mucha gente que está en Cristo Jesús y aún estando en Cristo Jesús, no caminan según el plan de Dios, sino según sus planes. Y ese es un grave error. Hay muchos cristianos que tienen muchos años en el Señor, pero su vida no ha sido transformada en plenitud porque usted no ha querido caminar en el plan de Dios. Usted siempre ha querido, ahora soy cristiano, ahora hago a Dios mi socio, ahora meto a Dios en mis planes, ahora invito a Dios a mi boda, ahora invito a Dios a mi... Y está bien, pero no es el deber ser. El deber ser es, Señor, introdúceme en tus planes. Señor amado, no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Que no sean conforme a mis deseos y mis pasiones, sino conforme a lo tuyo. Eso es lo más importante que tú necesitas saber. Y tú quieres saber cuál es tu llamado. Tú de pronto estás orando, quieres saber cuál es mi llamado, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Y tú estás esperando que un hombre venga a orar por ti, estás esperando que un profeta venga a decirte lo que Dios tiene contigo, estás esperando algo de parte del hombre. Pues yo quiero decirte, nada viene de parte del hombre. Para que tú puedas entrar en el plan correcto, tú puedas saber cuál es el propósito que Dios tiene contigo, cuál es el llamado que Dios tiene contigo, cuál es el ministerio que Dios tiene contigo, tienes que entrar en la presencia, porque quien lo tiene es Él, no lo tiene el hombre. El hombre no hace llamado, el hombre no hace ungimientos, es Dios que hace eso. Que utiliza al hombre es otra cosa, pero Dios necesita revelarte a ti en la intimidad lo que Él tiene para contigo. Esto no tiene cuestión solamente de recibir un manto, de recibir la unción, de posición de manto, de manos. Y no es que yo no crea en esto, yo creo mucho en esto. Pero lo más importante es saber que quien te da, quien revela el plan para tu vida es Dios, porque Él es el que tiene el plan contigo. Yo puedo tener muchos planes con los líderes de la iglesia, con hermanos que están, con ovejas que están, pero una cosa son mis planes, otros son los planes de Dios para ellos. Así que Dios tiene un plan con nosotros antes de la fundación del mundo y tú también necesitas un plan en tu vida. Por favor, necesito que te quede claro esto. La esperanza no es una estrategia. Necesitamos la esperanza para no tirar la toalla, pero de nada sirve sin un plan.
Sí, y es importante que entiendas, es ese plan que Dios tiene contigo. Dios tiene un plan para ti. Nuestro Señor es Dios de planificación. La cruz fue planificada y antes de la fundación del mundo. Ya ha sido planificada la boda del Cordero antes de la fundación del mundo. Considera que hay dos clases de planes, los que se originan de Dios y los que se originan de ti. Entonces, esto es muy importante que lo puedas saber. Y voy a entrar en un tema aquí bien importante. Los planes que se originan de Dios y los planes que se originan de ti. Dios no está aquí para bendecir tu plan. ¿Entiende eso? Dios no está para bendecir tu plan. No es su obligación hacerlo, porque incluso podría ser contrario al plan de Dios. Bendecir tu plan podría ser contrario al plan que Dios tiene para tu vida. Por lo tanto, Dios solo bendecirá el plan que nació del corazón de Él. Dios bendecirá solo el plan que se alinea al plan de Dios. Juan dice, y si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos las dará. Será hecho para nosotros. Ahora, necesitamos que te prepares para que Él pueda compartir su plan contigo. Entonces, tú haces muchos planes. Por eso dice la palabra, al hombre hay caminos que le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Así como está de lejos el cielo de la tierra, así están tus pensamientos de mis pensamientos. O sea, quiero que entiendas eso, por favor. Mira, el 99,9% de tus errores han sido tus malas decisiones. Han sido tus planes y no los planes de Dios. Ha sido tu decisión. Ha sido lo que tú has querido hacer. Te casaste con la que tú querías casarte. Te casaste con el que tú querías casarte. Estudiaste lo que tú quisiste estudiar. Hiciste lo que tú quisiste hacer. Te mudaste donde quisiste mudarte. Trabajas lo que tú quieres trabajar. Haces lo que tú quieres hacer, pero no conforme al plan de Dios. Por eso, la mayoría de los errores en tu vida, no estoy para achacarte tus errores, pero sí para despertarte ya para que no sigas cometiendo tales errores. La mayoría de todos tus errores han sido tus decisiones. ¿Por qué? Porque has querido meter, después que haces tus decisiones, después que cometes tus errores, nosotros decimos en Venezuela, después que metiste la pata, después que metiste todo, entonces quieres meter a Dios. Ay, Señor, pero ayúdame en esto, Señor, ayúdame en el otro. ¿Pero qué fue tu decisión? Dios en su misericordia te ayuda, te ayuda a salir del lodo cenagoso, pero fue tu error. A diferencia cuando tú le dices, Señor, introdúceme en tu plan. Y si caes en el lodo en medio del plan de Dios, tenlo por seguro que él mismo te sacará. Porque no quiere decir que el plan de Dios no tiene procesos, no, si tiene proceso el plan de Dios. Por supuesto que tiene procesos. Ahora, yo creo que ahí donde tú estás, tú puedas declarar en tu mente o puedas confesar, Dios tiene un plan para mi vida. Vamos, decláralo, Dios tiene un plan para mi vida. Y quiero obedecerlo. Dios tiene un plan para mi vida y quiero obedecerlo. Pues, necesitas meterte esto en tu mente. Necesitas confesar, declarar esto en tu vida. Así que en tiempos del profeta Jeremías, los hijos de Israel se habían rebelado en contra de los planes de Dios y fueron llevados a cautividad en los tiempos del profeta Jeremías. Pero aunque fueron llevados a cautividad, Dios ya tenía un plan para su liberación. Yo quiero decirte, te traigo buenas noticias. Aunque lamentablemente tus decisiones, aunque lamentablemente te has rebelado en contra de los planes de Dios, no quiere decir que todo está acabado. No, aun cuando te rebelaste en contra de Dios, aun cuando has hecho los planes conforme a tu voluntad, Dios ha planificado tu liberación. Dios ha planificado sacarte de tu cautividad. Así que tengo buenas noticias para ti. Y es que Dios ya ha preparado un plan para liberarte y darte la victoria. Sin importar qué tan grave sea tu estado, tu familia, tus finanzas, Dios envía un plan y ha formado un plan en tu interior para liberarte de la cautividad. Tú necesitas entender algo. Dios tiene un plan para liberarte de la cautividad financiera. Dios tiene un plan para liberarte de tus problemas familiares. Dios tiene un plan para liberarte de tu problema matrimonial. Dios tiene un plan para liberarte de tu problema físico, mental o emocional.
Dios tiene un plan para sacarte de la cautividad donde tú mismo te metiste. Dios tiene un plan para sacarte de ello y eso es lo que tú necesitas saber. Pero, ¿qué necesitas también hacer? Necesitas entonces decirle, Dios, revélame tu plan para mi libertad financiera, revélame tu plan para mi libertad familiar, revélame tu plan. Señor, dame ideas de oro, dime qué tengo que hacer. Y entonces Él te lo mostrará. Él quiere descender sobre ti como, de una nueva forma. El plan de liberación de Dios para tu vida es individual, no es para nadie más, es para ti, es para ti, es un plan para ti. Dios tenía un plan con Abraham y al Abraham se agarró el lo y se lo llevó. Y después le dijo Dios, bueno, el día que tú te separes de lo, yo voy a cumplir el plan sobre tu vida. Porque el plan es para ti. Hay un plan individual para tu vida. El éxito en cualquier área no es un accidente. Cualquier éxito que tú tengas no fue un accidente. No fue por tu elocuencia, no fue por lo mucho que sabes o por tu esfuerzo. Ha sido un plan de Dios en tu vida. Tu posición es única y particular. Eres hijo de Dios y también eres hijo de hombre. Eres hijo de Dios y eres hijo de tu papá y tu mamá. Eres hijo del hombre. Gracias a que el Hijo de Dios también fue hecho hijo de hombre para realizar el plan y compartir su herencia contigo. Quiero decirte, la única forma en que ahora nosotros somos coherederos en Cristo Jesús y somos herederos en Dios es porque el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre, por eso la Biblia habla muchas veces del Hijo del Hombre, se hizo hijo del hombre para compartir su herencia con nosotros. No permitas que tu plan como hombre destruya los planes divinos que Él tiene para ti. Su plan incluye su intervención divina, su providencia, la mano de Dios está sobre ti, tu familia, y realizará grandes obras en tu vida, así como Dios lo hizo con David, así como Dios lo hizo con José. Dios hará grandes proezas en tu vida. Solo las cosas de hecho, las cosas que tú has visto que Dios ha hecho contigo es solamente una práctica. ¿Has tenido victoria hasta ahora? Es solo una práctica. ¿Has tenido éxito en algo? Ha sido una práctica. Porque Dios realizará grandes proezas a través de tu mano, a través de tu vida. Todo lo que has hecho hasta hoy solo ha sido una práctica, un ensayo para lo que viene para ti y tus generaciones. Porque la bendición alcanzará a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Dios ha determinado, Isaías habla de esto, Dios ha determinado bendecir a tus hijos. Hay diferencia entre la grandeza de sus planes, escucha bien, una diferencia entre la grandeza de los planes de Dios y los planes pasajeros tuyos. ¿Por qué tus planes son pasajeros? Porque tú estás en esta tierra pasajeramente. Tú aquí no te vas a quedar eternamente. Así que tus planes son pasajeros, pero los planes de Dios son eternos. Todo plan de Dios tiene fecha de cumplimiento y necesitas entender esto. Tuvo una fecha de cumplimiento en José, tuvo una fecha de cumplimiento en Abraham, tuvo una fecha de cumplimiento en David, tuvo una fecha de cumplimiento en Jesús, tuvo una fecha de cumplimiento en la iglesia, tuvo una fecha de cumplimiento en Moisés, tuvo una fecha de cumplimiento en Elías, en Eliseo, tuvo una fecha de cumplimiento en Jeremías, en Isaías, tiene una fecha de cumplimiento. Hay un momento exacto donde el plan de Dios se cumplirá en tu vida. Solo necesitas introducirte en el plan. Amén. Y necesitas literalmente levantarte, levantar a tu familia, ¿verdad? Para que la bendición de Dios venga sobre ti. Por el contrario, si vives conforme a un plan que nació de ti, no de Dios, te cansarás, te estresarás, te amargarás, llorarás. Si vives de acuerdo al plan de Dios, sentirás su soplo de poder, su cuidado. Ya no lucharás en tus fuerzas, sino en las suyas, porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Deja tus actitudes, muchas veces, como te dije hace rato, tus actitudes místicas de esperar que venga alguien y ponga la mano y te declare una palabra profética. ¿Tú quieres que Dios te hable? Pues Dios te está hablando. Ahora mismo Dios te está hablando y te está diciendo, tengo un plan contigo. No tienes que esperar que venga alguien y ponga la mano, te eche el aceitico, profetice o que no, tú lo que tienes es que buscar la presencia de Dios y Dios te va a revelar en su presencia cuál es el plan que tiene para ti. ¿Sí? Entonces, repito, hay un plan divino y un plan que nace de ti. Tú decides cuál quiere que se cumpla en tu vida. Ojo, porque has hecho muchos planes en tu vida y no todos han salido como esperabas.
Has salido ahí a duras penas porque Dios en su misericordia te ha ayudado. Que Dios te respalde no quiere decir que sea su voluntad. Entienda eso. Que Dios te respalde no quiere decir que eso es voluntad. Él te respalda porque es tu papá, porque es tu padre. Te tiene que respaldar, pero no quiere decir que es su voluntad. Entonces tú necesitas entender eso, mi querido hermano, hermana, amigo que me estás escuchando. Necesitas dejar que el plan de Dios venga a tu vida. Ya no sigas haciendo planes. No, por favor, no sigas haciendo planes. No sigas diciendo, voy a hacer mi plan y lo voy a presentar a Dios. Sorry, tú tienes que decirle a Dios, a ver, dame tus planes. Comienzo a notar cuál es el plan que tienes para mí. Repito, hay un plan de Dios para liberarte de la cautividad. Así que hasta un milagro de parte de Dios requiere un plan, una instrucción. Recordemos el plan de la multiplicación de los panes. Requería un plan, así como requería también un milagro. Jesús dio instrucciones, le pidió que se sentaran en grupos porque así no podían correr y así no se iban, sino que debían esperar confiados a que lo sobrenatural de Dios se manifestara en lo natural y viniera la multiplicación. Allí estaban dos dimensiones, lo sobrenatural del milagro y lo natural de la administración que se requirió para compartir con las personas. No basta con recibir la unción sobrenatural, hay que manifestarla en lo natural y eso requiere un plan estratégico. Tu plan tiene vida, tu plan es vibrante y respira el aliento del Señor para sobrepasar los ataques del enemigo. Debes buscar el plan de Dios como el pan diario hasta que Dios te revele. No es que esto fue que entré y oré, ay, pastor, pero es que ya yo le dije a Dios que me revelara el plan todos los días, a cada momento. Porque Él dice, Él hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Lo estás haciendo día y noche a cada momento, hasta que Él te revele el plan. Tú tienes que golpear hasta que Dios suelte lo que tiene para ti. Así que solo necesito que tú puedas escuchar su palabra y que Dios um, te revele lo que tiene para tu vida. Así que Dios tiene grandes planes para ti, pero lo descubrirás cuando lo busques a Él con todo tu corazón. Cuando tú decidas buscar a Dios de todo corazón, Él revelará su plan para tu vida. Voy a culminar con esto, presta atención, voy a terminar con esto, pero Dios tiene un plan extraordinario para tu vida y Él te lo va a revelar en el momento que tú lo busques. Lo descubrirás cuando lo hagas de todo tu corazón. No cuando lo hagas con tu mente, no cuando lo hagas con deseo, sino cuando lo hagas de tu corazón. Busca su rostro, dile que anhela su plan para tu vida, para tu destino, para tu matrimonio, para tu finanza. El gran plan de Dios, tan generacional, un plan que te dimensiona. Dile, Señor, revélame tu plan. Su plan es más grande que tu intelecto. No lo comprenderás, pero si lo buscas con todo tu corazón, Él te asegura que impactará tu espíritu y hará ajustes sin que nadie te lo diga. Él comenzará a hacer ajustes en tu vida porque tú entraste en el plan divino de Dios. No permita que tu vida y legado continúe en cautividad. Volveos a la fortaleza, dice Zacarías capítulo 9, versículo 10. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y os anuncio hoy que os restauraré el doble. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Tu esperanza, tus deseos, tus anhelos, tus sueños han estado cautivos. Y él dice, vuélvete a la fortaleza, oh prisionero de esperanza. ¿Quién es tu fortaleza? Jehová es tu fortaleza. Vuélvete a él en amistad. Y entonces él te anuncia hoy que te restaurará el doble. Porque así como tu esperanza ha estado cautivo, todo ha estado cautivo en tu vida. Así que no permitas que tu legado continúe en cautiverio. Tienes que liberar tu potencial, descubrir el plan de Dios y esforzarte por hacerlo realidad. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Te lo voy a leer en la Reina Valera, pero te voy a decir también cómo lo dice Dios habla hoy. Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocarás y vendrás a mí y orarás a mí y yo os oiré. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Tú no has hallado a Dios porque no lo has buscado de todo tu corazón. Pero cuando tú persistas de todo corazón en buscar a Dios, Él va a ser hallado. Porque dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Oh, y haré volverlos de vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os quise llevar. En el momento que tú decidas buscar a Dios, en ese mismo momento, de todo tu corazón, tú vas a hallar al Señor. Debes ser persistente. Tú lo vas a hallar. Y cuando tú lo halles, Él te va a responder al llamado eh, que tú le estás haciendo a Él. Necesitas entender que Dios tiene un plan con tu vida, que Dios quiere hacer algo extraordinario contigo, pero necesitas creerlo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Jeremías 29:11, no se te vaya a olvidar este pasaje bíblico. Dios habla hoy, porque lo tenía solo en una versión. Así dice, mire, se afirma, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Yo el Señor lo afirmo. Dios tiene planes para tu vida. Hechos capítulo 17, versículo 26 dice, Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación del hombre. Eso indica que cada nación, que cada familia, pueblo, iglesia y persona tiene un destino profético, un plan creado por Dios. El destino profético de una persona está establecido en tres cosas. Número uno, predestinación. Te hablé que Él te predestinó. Predestinación. Número dos, hay un momento profético, un tiempo oportuno, lo que quiere decir que todo plan de Dios tiene un inicio, tiene un comienzo, todo plan de Dios tiene un momento exacto para tu vida. Y número tres, tienes que saber también de que el plan de Dios, cuando entiendes la dimensión del plan profético, el plan de Dios para tu vida, entonces tú accionas, no solo reaccionas. Porque una cosa es reaccionar, ay, sí, Dios me está hablando, y otra cosa es accionarte, hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Entonces, mi querido hermana y amigo que me escuchaste en esta hora, hermano, que me has escuchado, Dios tiene un plan divino para tu vida. Dios tiene algo extraordinario para ti. ¿Qué necesitas hacer? Decirle, Señor, revélame tu plan. Señor, perdóname, porque hasta ahora te he introducido en mis planes y yo he pensado que estaba bien. Y quiero decirte, Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Y Saulo tenía planes. Y él introdujo a Dios en sus planes. ¿Sabe cuál era el plan? Matar a los cristianos. Y él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien y que venía de parte de Dios. Hasta que él tuvo un encuentro con Jesús. Tú necesitas tener un encuentro con Jesús y decirle, Señor, hasta ahora yo te he introducido en mis planes, pero yo entiendo ahora que yo necesito ser introducido en tu plan que tienes para conmigo. Señor, entiendo que hay un plan que se origina de ti, hay un plan que se han originado de mí. Mis planes no han servido para mucho, pero ahora yo quiero que tu plan se revele en mi vida. Tú tienes un propósito para mí antes de que yo naciera. Ya tú habías predestinado todas las cosas. Mira, antes de que Jesús naciera, ya Dios había predestinado a María. Cuando tú lees Isaías capítulo 7, ya te das cuenta que antes de que María naciera, ya Dios lo había revelado a través del profeta Isaías, porque ya Dios tenía un plan para María, con María, para que Jesús naciera. Lo que quiero decirte es que Dios no es un Dios que va inventando, Dios es un Dios de planificación. Dios ha planificado tu nacimiento, Dios ha planificado tu vida. Solo necesitas que decirle, Señor,
Mira lo que te has planificado para mí, revélamelo ahora. En el nombre de Jesús, Dios te va entonces a revelar los que no se han casado aún. Dios te va a revelar tu esposa, tu esposo. Dios te va a revelar lo que vas a estudiar. Dios te va a revelar todas las cosas. Conforme a su plan te lo va a revelar y todo va a andar conforme a su perfecta y única voluntad. No todo va a andar de color de rosa, no, Señor, porque no todo va a ser color de rosa, no, aún en los mismos planes de Dios hay procesos para que puedas madurar, para que puedas formarte, para que puedas estar capacitado para poder recibir todo lo que Él tiene para ti. Amén. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte, Señor, ahora mismo por cada persona que ha visto este video. Señor, bendícelos. Señor, que ellos hoy dispongan su corazón, como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, que ellos, Señor amado, busquen a Dios de todo corazón, Señor amado, y serán hallados por ti, Señor amado. O ellos te hallarán, mi amado Señor, a medida que te busquen en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú puedas revelarle el plan divino que tienes para cada uno de ellos. Señor, hoy te pido de que ya dejen de ser tan cabezadura, que ya dejen de ser tan tercos y seguir haciendo sus propios planes y que hoy puedan hacer un stop y decir, yo de verdad paro esto y dejo que sean los planes de Dios para mi vida y comienzo a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 10 meses, un año, buscarlo continuamente hasta que Él me revele cuál es el plan que tiene para mi vida. Quiero decirte, tú cristiano que estás allí, no porque estás ya en Cristo quiere decir que ya el plan de Dios se cumplió. No, el plan de Dios es que estés en Cristo, pero Él tiene un plan extraordinario para ti, en todo, global, integral, amado. Deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Ya tu alma está prosperando, Dios comienza a prosperarte. Tu alma no está próspera, por eso es que no estás próspero ahora. Y cuando hablo de prosperidad, no hablo solo de finanzas, tu familia, tus hijos, tu bienestar, tu salud, todo entra en ese nivel de prosperidad. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, por favor, compártelo con alguien más. eh, Dice la palabra que el que conoce el bien y no lo hace le es contado por pecado. Toma esta palabra y envíasela a alguien en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más bendecimos a los pastores González, a todo el ministerio Mies, también al equipo que hace posible esta transmisión. Para nosotros, el ministerio GPS, su servidor, el apóstol José Bolívar, mi familia, mi esposa, mis hijas, es una bendición poderte servir y bendecir tu vida. Hasta la próxima. Bendiciones.